Bueno, niñas, entonces el día de ayer estuvimos viendo lo que es la geometría, que pues estuvimos hablando de la importancia de la geometría, ¿cierto? Dijimos que la geometría es algo muy importante porque gracias a la geometría nosotros, por ejemplo, un físico, un arquitecto, un ingeniero, un cartógrafo, una persona que maneja informática, necesita saber de geometría. Nosotros los profesores necesitamos saber de geometría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo que saber que esto es un rectángulo y que este rectángulo tiene ángulos, es decir, la apertura que hay de aquí hasta acá, esta aperturita de acá es un ángulo, ¿cierto? Entonces necesitamos saber de ello, ¿cierto? Estuvimos haciendo ayer un ejercicio con las tijeras, entonces que si las tijeras están totalmente cerradas, vamos a ir abriendo la tijerita, ¿cierto? Entonces, miren, entonces a medida que la voy abriendo, se va abriendo su ángulo, ¿cierto? Cuando queda totalmente abierto, bueno, ahí no quedó abierto, ahí está en posición de un ángulo obtuso, ¿cierto? Esto sería un ángulo agudo. Habíamos dicho que, por ejemplo, tenemos el cuaderno está acá, si yo lo abro, aquí está haciendo un ángulo de 180 grados. Si lo tengo, perdón, acá está en una posición de un ángulo de 180 grados, ¿cierto? O sea, miren lo que estoy haciendo. Voy a abrir el cuaderno hasta un ángulo de 180 grados. Quiero decir que queda totalmente plano. Si lo dejo así, está en un ángulo de 90 grados. Si lo dejo así, está haciendo un ángulo obtuso. Si lo dejo así, está haciendo un ángulo agudo. Entonces, ayer estuvimos viendo lo que son los triángulos. Entonces dijimos que los triángulos son figuras que tienen tres lados. Entonces, cuando los lados de los triángulos miden lo mismo, los tres lados, quiere decir que este es un triángulo llamado equilátero. Cuando solamente dos lados tienen la misma medida y uno de ellos es más pequeñito, estamos hablando que este se llama isósceles. Y cuando los tres lados tienen una medida diferente, estamos hablando que se llama un triángulo escaleno. También hablamos que cuando el triángulo se forma de esta manera, ¿cierto? Es como si yo tuviera este cuaderno, ¿cierto? Pero le pongo algo acá. Entonces miren el cuaderno y lo que hago es que pongo esto acá. Bueno, más o menos. ¿Sí ven? Se está formando un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque esto es recto y esto es recto. Y esto es recto y esto es recto. Ay. Entonces, acá esto es recto y esto es recto. Quiere decir que la apertura, miren que yo puedo abrir el cuaderno acá, 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 acá. Cada que lo abro, esta apertura, este espacio entre este lado y esto de acá, esta apertura se llama ángulo. ¿Qué tanto voy a abrir esto? Entonces, miren, si se abre de esta manera, que esto quede plano y acá también derechito, aquí, aquí, con mis dedos. Ay, así. Ay, me queda más fácil así. Este es un ángulo de 90 grados. ¿Sí ven? Miren mis dos dedos. Estoy formando un ángulo de 90 grados acá. Aquí estoy formando un ángulo agudo. Acá estoy formando un ángulo obtuso.
porque va a abrirse más, ¿cierto? Los ángulos, las figuras las encontramos en absolutamente todo. En una botella, ¿cierto? Esto es circular. Por ejemplo, ayer estábamos viendo en un espejito, ¿cierto? Por ejemplo, en una cocedora, ¿cierto? La cocedora acá está cerrada, pero yo la puedo abrir. Entonces, esto es un ángulo de 180, acá tenemos un ángulo obtuso y acá tenemos un ángulo agudo, ¿cierto? O acá, derechito, está un ángulo de 90 grados. Ahorita ya vamos a... Es más como para que revisen esa información. Recuerden ver el video de la clase de ayer, ¿listo? Ya está subido, les voy a mostrar en su plataforma. Miren acá. Ese video está cortico. Entonces, si ustedes van a matemáticas, a la guía número 3, dentro de la guía número 3 van a darse cuenta que acá dice matemáticas 19 de noviembre. De matemáticas que ya acabamos de realizar, vamos a continuar con la guía número 3 que vemos acá. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la geometría. Entonces, miren que vamos a salirnos ya de 30 minutos de aproximadamente. De todos modos, esas cositas para que vean esa parte, porque esta parte solamente de la primera hojita que estamos viendo hoy. Esa primera hojita está sumamente explicada, porque es que no quiero como explicar esto así para poder pasar al otro tema, pero quiero que vean el video, porque están explicados todo, está explicado todo esto hasta acá, hasta aquí. Vimos los tipos de triángulos, entonces, de ángulos. Entonces, miren que tengo un triángulo que tiene apertura aquí, tiene apertura también acá, tiene apertura también acá. Entonces, si ven, dependiendo cómo sea la posición del triángulo, así mismo va a ser el ángulo. Entonces, miren que acá me está mostrando. Esperen, porque para que Lorena pueda ver también. Tengo una estudiante aquí. Entonces, miren que acá me está mostrando, digamos, la apertura que hay entre este lado y este es de 60 grados, de aquí a acá hay 60 grados y de aquí a acá hay 60 grados de apertura. Por eso, por ejemplo, los arquitectos y los ingenieros necesitan utilizar ciertos instrumentos para medir, porque no, o sea, para poder hacer, por ejemplo, el marco de las ventanas, para poder diseñar una puerta, para diseñar un edificio, para tomar la medida de cómo van a ser las marcas en el piso que hacen los ingenieros civiles, para demarcar. Entonces, las señales de tránsito, todo tiene unas medidas. Por eso necesitamos saber geometría, si queremos ser ingenieros civiles. Por ejemplo, los ingenieros, se me olvidó, los del ejército, se me olvidó cómo era que se llamaba esa ingeniería. Ay, se me olvidó el nombre. La cosa es que, digamos, una persona en el ejército, si van a utilizar las armas para hacer un disparo, tienen que saber de geometría, porque tienen que saber cómo va a ir cómo tienen que apuntar para que la bala salga hasta cierto punto, que haya un alcance. Entonces, la geometría la necesitamos para la física, porque en física es que hacemos todo. Bueno, entonces la bala va a salir con tal potencia, entonces va a ir a tal velocidad y va a llegar hasta tal punto de tal manera, entonces va a caer
de esta manera la bala. Entonces, por eso es importante la geometría en el caso de carreras como la ingeniería, la arquitectura y demás. Vamos ahora a hablar de algo que se llama el teorema de Pitágoras. Entonces, resulta que cuando hablamos del teorema de Pitágoras, vamos a hallar el valor de uno de los lados del triángulo. Entonces, dijimos que el triángulo tiene tres lados. Este es un lado, este es otro lado y este es otro lado, ¿cierto? O podemos tener un triángulo como este, ¿cierto? O podemos tener un triángulo como este, ¿cierto? Tenemos tres lados. Resulta que a esos lados los vamos a llamar catetos. Entonces, esto es un lado, se llama cateto, y este es otro lado, se llama cateto. Y el que es así como diagonal, como caidito, lo vamos a llamar hipotenusa. ¿Listo? Entonces, ojo, es hipotenusa. No es que después a usted si es mucha hipotenusa, ¿no? Ah, pero entonces, bueno, decimos, este lado se llama cateto, este lado se llama cateto y este lado de acá se llama hipotenusa. ¿Listo? Miren los que acá están marcados. Entonces tenemos dos catetos. Los estamos llamando con letras. Entonces a este cateto, es que me queda mal así. Entonces a este cateto lo voy a llamar a este otro cateto, lo voy a llamar B, perdón. Ay, no me deja. A este cateto lo voy a llamar B y a este otro lo voy a llamar C. ¿Listo? Lo voy a llamar hipotenusa, perdón. Entonces, para no decir el cateto y el cateto y el cateto, tenemos que saber de qué cateto estamos hablando, de qué lado estamos hablando. Entonces, vamos a llamarlo catetos. ¿Listo? Catetos a los lados. Entonces, resulta que el teorema de Pitágoras es una manera, es un ejercicio que hacemos para poder saber cuánto mide un cateto, sea el cateto B, sea el cateto C, o para saber cuánto mide la hipotenusa. Eso va dependiendo la información que a mí me den. Si a mí, por ejemplo, me dicen que el cateto B mide 5 y que el cateto C mide 3, entonces, ¿qué es lo que me falta saber? ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Cierto? Entonces, tengo que hacer un ejercicio. Entonces, me dice que para saber cuánto mide la hipotenusa, tengo que multiplicar el cateto B 2 veces, el cateto C 2 veces y sumarlos. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para saber cómo resolvemos eso del teorema de Pitágoras. Entonces, vamos para acá. Dice, usar el teorema de Pitágoras para hallar el lado que falta. Entonces, estos son ejemplos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrirles una pizarrita y les voy a explicar eso un poquito más detallado. ¿Hay necesidad de calculadora? Sí, necesitamos calculadora para ello. Entonces pueden utilizar la calculadora de su celular o una calculadora que tengan por ahí que tenga el símbolo de
la raíz cuadrada, que es este que ven acá. Este. ¿Listo? Esa es la raíz cuadrada. Entonces, bueno, vamos a trabajar por acá. Entonces dice que nos dice que el teorema de Pitágoras tiene unas fórmulas. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas del teorema de Pitágoras? Entonces me dice, el cateto A se eleva al cuadrado y se va a sumar con el cateto B, que también está elevado al cuadrado. Esto me va a dar en total el valor del lado C, o es decir, el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces miremos nuestro ejercicio. Acá nuestro ejercicio nos da estos valores, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el lado A y cuánto vale el lado B? Entonces vamos a decir, digamos que este es el lado A y que este es el lado B. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mide el lado A? 8. No. 8. 8 elevado al cuadrado. ¿Cuánto mide el lado B, el cateto B? 6. Mide 6 y lo elevo al cuadrado. Pero el lado C o la hipotenusa, mírenlo acá, no tenemos el valor. Entonces, eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces, dejamos igual a C todo elevado al cuadrado. Si ven, todos tienen que estar elevados al cuadrado. Entonces, si yo digo 8 elevado a la 2, quiere decir que voy a multiplicar 2 veces el 8. 8 por 8. ¿Cuánto me da 8 por 8? 64. 64. Más. Acá me dice 6 elevado a la 2. Quiere decir que voy a multiplicar 6 por 6. Es decir, voy a multiplicar el 6, ¿cuántas veces? 2. 6 por 6. 36. 36. Y esto es igual a C elevado a la 2, porque todavía no hemos resuelto eso. Ahora vamos a sumar. En la calculadora pueden hacerlo. 64 más 36, ¿cuánto nos da? 100. Nos da 100. Profe, una pregunta. Sí. ¿Eso toca anotarlo? Para que vayan resolviendo esa guía, claro. ¿Pero de qué parte, profe? Porque pues estoy como un poquito enredada. Ah, no, mentiras, esto no, porque este es el ejemplo. Este es el ejemplo solamente, perdón. No, este no, todavía no. Ahí está resuelto. Si ven que el ejercicio está resuelto, pero yo les estoy volviendo a resolver el ejercicio aparte para que sepan qué es lo que dice ahí. Porque acá en la guía ustedes tienen todo esto y pues ahí dice, pero pues les estoy explicando cómo es. ¿Listo? Porque ahí sale que 6 a la 2, que 8 a la 2, que C a la 2, que 36, que 64.
Entonces uno dice, pero ¿de dónde sale eso? Eso es lo que les estoy explicando. Todavía no hemos empezado a resolver los ejercicios. Yo les aviso cuando empecemos. Entonces, ya me dio 100 igual c al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito quitar esta elevación al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es que a este 100 le voy a sacar raíz cuadrada y a la c también le voy a sacar raíz cuadrada, de manera que cancelo el 2, cancelo la raíz y la raíz cuadrada de 100, entonces yo tengo 100 en mi calculadora, escribo 100 y luego oprimo, pues es que eso va dependiendo de las calculadoras, pero después de escribir el 100, escribo oprimo la tecla de raíz cuadrada y me da 10. ¿Listo? Entonces esto me dio 10 es igual a C. Quiere decir que C o la hipotenusa mide 10 centímetros. ¿Listo? Esa es una partecita. Eso es lo que está en ese ejemplo que tienen ustedes en su guía. Voy a pasar al segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo dice lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice ese ejemplo y por qué dice toda esa información. ¿Listo? Entonces, este segundo ejemplo que tienen ahí dice, es mejor que cada que yo voy a hacer un ejercicio vuelva y escriba la fórmula del teorema de Pitágoras. Si yo cuando voy a hacer el ejercicio escribo la fórmula del teorema de Pitágoras, primero voy a entender qué es lo que tengo que hacer. Segundo, me va a ayudar a memorizar la fórmula. Es lo más ideal que uno puede hacer cuando está haciendo ejercicios de matemáticas. Primero copias la fórmula y luego empiezas a solucionar tu ejercicio debajo de la fórmula. Entonces dice, el lado A, digamos, o el cateto A, digamos que es este, el cateto B es este y la hipotenusa o el lado C es este. ¿Listo? Entonces, la fórmula del teorema de Pitágoras dice A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale el cateto A? Seis. El cateto A vale 6, pero acá la fórmula me dice que tengo que elevar el número al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo pongo al cuadrado. Más. ¿Cuánto vale el cateto B? 8. B. ¿Cuánto vale el cateto B? Mírenlo acá. Si el cateto A vale 6 y el cateto B no tiene ningún número, es decir que no sabemos, ¿cierto? No sabemos cuánto vale el cateto B. Entonces nos toca dejar cateto B al cuadrado. Igual, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 10, ¿cierto? Muy bien, Lorena.
10 y lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar a resolver normal los cuadrados. Entonces, si dice 6 elevado a la 2, quiere decir que ¿qué tengo que hacer? Sumarlo. Antes de sumarlo, si dice 6 al cuadrado, es como decir 6 por 6. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar? Estamos hablando de multiplicación. El número chiquitico que aparece acá me dice cuántas veces tengo que multiplicar este número. 2. Entonces, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 6? 2 Dos veces. veces, ¿cierto? Entonces, 6 por 6, ¿cuánto me da? 36. 36. Ojo porque es multiplicación, no es suma. Más, dejo el b cuadrado porque no hay ningún número en el b. Y acá me dice 10 al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer con 10 al cuadrado? Multiplicarlo. ¿Qué tengo que multiplicar? El cuadrado, o sea, multiplicarlo 2 veces. Multiplico 2 veces ¿qué? 10. El 10. ¿Cuánto me da 10 por 10? 100. Me da 100. Muy bien. Entonces, ya tengo el resultado, ¿cierto? Ya tengo todo esto resuelto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como no sé el valor de uno de los catetos, entonces me toca hacer lo siguiente. Este 36 lo voy a restar en ambos lados, entonces va a ser 36, lo escribo este 36, ¿cierto? Ya lo escribí, pero lo voy a volver a escribir para restar, entonces voy a escribir menos 36 y sigo escribiendo lo que yo ya tenía, más b al cuadrado igual 100, pero allá a ese 100 también le voy a restar el 36. ¿Listo? Entonces, 36 menos 36, ¿cuánto me da? 0. Entonces, 0. La idea es que yo pueda cancelar esto. 36 positivo y 36 negativo se cancelan o hago la resta y me da 0. Entonces, como los cancelé, ¿cierto? 36 positivo se cancela porque también hay un 36, pero es negativo. Entonces, acá me queda solamente el b al cuadrado. ¿Y cuánto me da 100 menos 36? 64. Me da 64. Ahora voy a sacar raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. Entonces, en mi calculadora voy a escribir 64, miren, 6, 4 y luego primo la tecla de raíz cuadrada y ahí me dice que la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces, cancelo este cuadrado, cancelo esto, me queda la b sola y esto me da 8. ¿Listo? Entonces, quiere decir que este cateto mide 8. ¿Listo? Eso solamente es el ejemplo para saber qué es lo que tenemos que hacer en los ejercicios que vienen. Entonces, ahora sí ojo acá porque vamos a empezar a resolver ejercicios.
dice, a ver, dice, por reducirlo. Mm, 260 de zoom para que me salga perfecto. 250. Eso. Entonces, vamos con el primer ejercicio de la guía. Ese primer ejercicio nos dice lo siguiente. Ahí está el espacio pequeñito para que puedan escribir su respuesta ahí dentro del mismo cuadradito. ¿Listo? Entonces miren lo que va a pasar. Dice, una escalera de 65 decímetros de longitud, no mentiras, debe ser decámetros, está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 decámetros de la pared. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Entonces, esta es la pared, ¿cierto? Esta de acá. Este es el pie, de acá está el suelo. Entonces me están dando, me dicen que la escalera está recostadita, entonces el pie de la escalera contra la pared, ¿cierto? Ay, no alcancé a poner ahí el valor de abajo. Abajo mide 25, acá esto mide 25. Porque me quedo con solamente el valor de acá, pero no tenía el valor de abajo. Entonces me dice, igual acá en el problema dice, ¿cierto? Entonces una escalera de 25 decámetros de longitud, 25 de 65 quiere decir que esto mide 65, está apoyada sobre la pared, el pie de la escalera dista, la distancia que hay desde aquí hasta acá es de 25 decámetros. Entonces, tengo el valor de la C, tengo el valor de la B, pero no tengo el valor de la A. ¿Listo? Es decir, es como si me estuvieran dando el valor de la hipotenusa, pero me hace falta el valor de uno de los lados. Entonces voy a escribir la fórmula completa, dice A al cuadrado más B al cuadrado es igual a vamos a dejar, no mentira, sí, es igual a C al cuadrado. Claro que es que ahí aparece como H, espérense, les voy a cambiar acá. Entonces, este lado o este cateto de acá, me voy a devolver un poquito. Este cateto de acá se llama H. Digamos que el cateto de acá se llama J. Y acá, este lado de acá, esta hipotenusa se llama HJK. Lo podemos representar con las letras que queramos siempre y cuando se mantenga la fórmula. Entonces digo, H al cuadrado más J al cuadrado es igual a
K al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto vale la H? ¿Cuánto vale la H? Aún no sabemos. Aún no sabemos, nos toca dejarla normal, o sea, nos toca dejar H al cuadrado más, ¿cuánto vale la J? 25, ¿cierto? La J vale 25 y lo pongo elevado al cuadrado. Igual, ¿cuánto vale la K? La K vale 65. Y la elevo también al cuadrado, porque la fórmula me lo dice. Entonces, ahora voy a copiar la h al cuadrado porque ahí no puedo hacer h por h, no me va a dar ningún valor, me va a seguir dando h al cuadrado más. ¿Qué tengo que hacer con ese 25 elevado al cuadrado? Multiplicarlo 2 veces. Multiplico 25 dos veces, entonces cojo mi calculadora y pongo 20, Lorena, ahí, 25 por 25. ¿Y cuánto me da? Y ustedes también allá van haciendo el ejercicio. Por 25. Dos veces toca multiplicarlo. Igual. Abajo, abajo. ¿Cuánto te dio? Entonces, 25 por 25 me da 625. Es que ahorita estoy acá con una compañerita de ustedes que se va a graduar, también con ustedes. Ella viene, pero por la mañana a tomar clases, sino que hoy me ha estado acompañando estos 2 días, entonces aprovecha y toma clase doble vez. Ahora, ¿qué hacemos con el 65 al cuadrado? Lo multiplica. ¿Cómo lo multiplico? 65 por 65. ¿Cuánto me da 65 por 65? Lo borras acá. ¿Cuánto? 65 por 65. ¿Cuánto les da? Por... ¿Qué? ¿4.225? No sé, yo entiendo. E igual. Igual, bueno, sí, 4.000, sí. 4.225 o 600. Sí. 4.225. 225. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A ver si alguien se acuerda. Miren lo que estábamos haciendo por acá. Restar. ¿Restar qué? ¿Cuál resto? El 625. El 625 lo resto en ambos lados, ¿cierto? Entonces escribo h al cuadrado más 625, lo escribo normal y ahora escribo la resta, menos 625 igual a 4.225 y le resto a ese también menos 625. Menos 625. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cancelar
Quito este 625 es positivo. Se bloquea. Se recalienta. Yo no sé. Entonces cancelo 625 positivo, se lo quito también con 625 negativo. Me queda la h solita, ¿cierto? H al cuadrado. Igual, ¿cuánto me da? 4.225 menos 625 igual 3.000, me da 3.600, ¿cierto? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que sacar raíz cuadrada a la izquierda, raíz cuadrada a la derecha. Entonces acá cancelo el cuadrado con la raíz cuadrada, me queda la h sola y le hallo la raíz cuadrada a 3.600. Entonces está el 3.600 y le saco raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3.600? Me da 60, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me mide h? Me mide 60 decámetros. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a seguir con el otro ejercicio. Nos dice, el dormitorio de Pablo es rectangular y sus lados miden 3 y 4 metros. Ha decidido dividirlo en dos partes triangulares con una cortina que une dos vértices opuestos. ¿Cuántos metros deberá medir la cortina? Vamos a hacer este ejercicio. Pero... Entonces vamos a hacer este ejercicio ahora. Este va a ser más simple porque acá ya no tenemos que hallar el lado, sino la hipotenusa, que es el paso más sencillo. Entonces, me están dando el cateto, me dan el cateto A, me dan el cateto B y tengo que hallar la hipotenusa, que la hipotenusa es esta diagonal de acá. ¿Listo? Entonces, el teorema de Pitágoras dice que el cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto me vale el cateto A? 3. 3 elevado al cuadrado. Más. ¿Cuánto me vale el cateto B? 4. 4 elevado al cuadrado.
y no sé cuánto me vale la hipotenusa, entonces queda hipotenusa al cuadrado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahí? Se me olvidó a mí. Multiplicar. ¿Qué tengo que multiplicar? Multiplicar 2 veces el 3. 2 veces el 3. ¿Cuánto me da 2 veces el 3? 9. 9. 9. Y ahora, Por 3. 2 veces tengo que multiplicar el 4. ¿Y cuánto me da 2 veces el 4? 16. 16. ¿Cierto? ¿Y ahora qué hago? Pongo la hipotenusa al cuadrado. Listo, ya tengo eso. ¿Y ahora? Restar. No voy a restar. Voy a restar si aquí no supiera este valor o si no supiera este valor. Pero como hay dos valores ahí que sí puedo sumar, entonces ahora sí hago la suma. 9 más 16 me daría 25, ¿cierto? Igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora sí que tengo que hacer. Raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada para los dos. Raíz cuadrada de 25 y raíz cuadrada de la hipotenusa. ¿Y qué hago ahí? Tacho la raíz cuadrada. Cancelo raíz cuadrada y cancelo el cuadrado de la hipotenusa para que me quede la h solita. Y ahora en mi calculadora tengo el 25 y le saco la raíz cuadrada, que es 5. 5. Y ese es el valor de la hipotenusa. ¿Listo? Ese ejercicio estaba más fácil porque acá, por ejemplo, cuando yo tengo, miren que acá me están dando el valor de la hipotenusa, me están dando el valor de un cateto, pero no me dan el valor del otro cateto. Entonces, cuando yo no tengo uno de los catetos es cuando tengo que hacer la resta. Cuando a mí me dan los dos catetos, ¿cierto? No tengo que hacer resta, sino solamente hallar la hipotenusa. Es más fácil. ¿Listo? Es son menos pasos que realizar. Pero nos puede pasar eso. ¿Listo? Que nos dan un cateto y nos dan la hipotenusa. Entonces, pues haga todo ese montón de pasos. Pero si me dan los dos catetos, es mejor. Ahora, vamos a ver el otro ejercicio. Entonces, 290 entonces de suma. Listo. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio me dice lo siguiente.
Halla la medida en centímetros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 12 centímetros. Entonces, es lo mismo que el ejercicio anterior, ¿cierto? Entonces, voy a escribir la fórmula. Digamos que el cateto A es este y digamos que el cateto B es este. Entonces, la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿cuál es? A al cuadrado más B al cuadrado y el H aún no sabemos. Más B al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Tenemos que decir la fórmula completa. Ahora sí ya empezamos a analizar el ejercicio. Entonces, tenemos el cateto A, ¿cuánto vale? 5 centímetros. 5 elevado al cuadrado. Más el cateto B, ¿cuánto vale? 12 centímetros. 12 elevado al cuadrado. Igual hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Restar. No, porque ahí no me están, ahí me están dando los dos catetos, no tengo que restar. ¿Multiplicar qué? El 12. Multiplicaste 2 veces el 5 y 2 veces el 12. Entonces, 2 veces el 5 y 2 veces el 12. ¿Cuánto me da 2 veces 5? 10. 2 veces 5. 5 por 5 no me da 10. 25. ¿Y cuánto me da 2 veces el 12? 24. ¿Sí? No estoy sumando porque 12 más 12 me da 24, pero 12 por 12 no da 24. ¿148, profe? ¿140 y qué? ¿Sí? 44. 44. 144. Es que yo Igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer acá? Sumarlo. Sumarlo, ¿cuánto me da 25 más 144? 169. 169. 169. Igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Y ahora qué hago? Raíz cuadrada. Raíz al cuadrado. Raíz cuadrada en ambos lados. Raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. ¿Y ahora qué hago? 169. ¿Y ahora qué hago? Acá cancelo, ¿cierto? Cancelo el 2 de acá y cancelo esto. Y le hallo la raíz cuadrada a 169. ¿Cuánto me da? 13. Entonces esto me da 13, que es el valor de la hipotenusa. ¿Listo? Y ese fue el ejercicio. Pero lo han entendido, como que les fue mejor con esto que con álgebra, ¿no? Con álgebra estaban que se jalaban los pelos. Bueno, ahora
Vamos a seguir con este de acá. Se está acabando la clase. Ya voy, ya voy. Ya les envío nuevo link. Esa que vamos a realizar, ¿dónde la anotamos? Si quieres puede ser al respaldo. Pueden anotarla detrásito de la hoja o en otra hojita de cuaderno y la pegan. O si ahí mismo de pronto en la misma guía les cabe en algún pedacito o debajito. Como les Bueno, quede más señora. fácil. ¿Listo? En algún pedacito. O si no en otra hojita. Entonces dice... La cara frontal de una tienda de campaña es un triángulo isósceles cuya base, la base quiere decir la parte de acá, mide 1.6 metros. Y cada uno de los lados iguales mide 160 centímetros. Entonces, este mide 170 centímetros y este mide otros 170 centímetros. Calcula la altura en centímetros de esa tienda de campaña. Entonces, primero, para poder pasar 1.6 metros a centímetros, tengo que hacer otra fórmula. Entonces, en este caso, por ejemplo, 1,6 metros es como si yo tuviera 160 centímetros. ¿Cierto? Porque un metro son 100 centímetros, ¿cierto? Si un metro mide 100 centímetros, a esto se le llama regla de 3, ¿listo? ¿Cuántos centímetros, o lo voy a poner con un signo de interrogación, cuántos centímetros mide 1,6 metros? ¿Listo? Entonces voy a multiplicar 1.6 en mi calculadora, pongo 1.6 por 100. Entonces 1,6 por 100 igual, ¿cuánto me da eso? Me da 160. ¿Cierto? Entonces lo que hago es que voy a multiplicar en cruz. Entonces multiplico el valor de acá por el valor de acá y se supone que lo debería dividir por el valor de acá. Pero pues como si lo divido entre 1, pues me va a dar lo mismo porque 160 dividido en 1 pues me va a seguir dando 160. Entonces por eso no lo pongo dividido entre 1 porque pues ahí está sobrando. Si acá fuera, por ejemplo, 31 metros, pues obviamente acá sí sería sobre 31 y ahí me daría otra cosa. Pero como es un metro o como es un 1, no tengo la necesidad de escribir que lo divido entre 1. Entonces, 1.6 por 100 me va a dar 160, quiere decir que ya tenemos el valor en centímetros. Entonces, esto mide en centímetros, son 160 centímetros. ¿Listo? Ya tenemos ese valor, ahora sí podemos empezar a solucionarlo. Pero resulta que necesitamos saber el valor de acá. ¿Listo?
Entonces, vamos a trabajar solamente con esta mitad. Quiere decir, si todo esto mide 160, ¿cuánto mide la mitad de eso? 80. Entonces, esto solamente mediría este pedacito, o bueno, acá me están dando el de este lado. Este pedacito de acá va a medir 80 centímetros. Entonces, quiere decir que yo dije 160 dividido entre 2 me da 80. Necesito ese dato para poder hacer mi ejercicio. Ahora, ya que tengo todos los datos en centímetros, voy a utilizar mi fórmula de el teorema de Pitágoras. Entonces dice, el cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado me va a dar el valor de la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, acá, ¿qué me están dando? Me están dando la hipotenusa y me están dando, digamos, que el cateto A. Tenemos que averiguar el cateto B. ¿Listo? Este es el cateto B. Entonces, ¿cuánto 80. mide el cateto A? 80 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto mide el cateto B? No sabemos. No sabemos, entonces es B elevado al cuadrado. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 170 lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Camión de hoy. Multiplicar. Multiplicar 2 veces 80. 80 por 6.400. 80, ¿cuánto me da? 6.400. Más el cateto B elevado al cuadrado igual. ¿Qué tengo que hacer acá? Multiplicar. ¿Qué? ¿Por qué? 170 por... No. 170 por 170, porque lo tengo que multiplicar 2 veces. ¿Cuánto me da 170? ¿Cuánto me da? 28.900. 28.900. Entonces, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Restar, profe. Restar, ¿qué tengo que restar? El 6.400, sí señora. Entonces, 6.400 está acá. Menos 6.400 más el cateto B al cuadrado
igual 28.900 y a ese 28.900 también le resto el 6.400 menos 6.400. Entonces, cancelo los dos porque acá 6.400 está positivo acá, pero también está negativo acá, entonces los cancelo. Me queda No sé. el cateto B al cuadrado. Y ahora, ¿cuánto me da? 28.900 menos 22.500. 6.400. 22.500. ¿Y ahora qué hago? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada a la izquierda y raíz cuadrada a la derecha. ¿Y ahora qué hago? Acuérdense que cancelo raíz, cancelo exponente para que me quede la letra B sola. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 22.500? 150. 150. ¿Listo? Y ese es el ejercicio, ese es el último ejercicio de ahí. ¿Listo? A ver qué más hay por acá. Bueno, luego empezamos, eso es con respecto a cómo se resuelven ejercicios usando el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Ahora tenemos la continuación de nuestra guía. Y entonces la continuación de nuestra guía es ya el tema de trigonometría. ¿Listo? Eso era como solamente geometría, algo de matemáticas, de triángulos también. Ahora vamos con trigonometría. Entonces, ¿qué es la trigonometría? Entonces, es una rama también de la geometría. Acuérdense que la geometría hace parte de las matemáticas, pero la trigonometría hace parte de la geometría, por ende, la trigonometría también es rama de las matemáticas. ¿Sí ven que todo es una sola conexión? Entonces, ¿para qué me sirve la trigonometría? Para saber la relación que hay entre los lados y los ángulos de los triángulos. ¿Listo? Entonces, o la relación entre los catetos y los ángulos de los triángulos. Entonces, de ahí salen las medidas de los triángulos. ¿Listo? Cuando vamos a hablar de trigonometría, empezamos, por eso estábamos viendo el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa, que el cateto, para que sepamos de qué nos están hablando. Entonces, resulta que hay algo que se llaman las razones trigonométricas en trigonometría. Ahorita nosotros vamos a hablar de razones trigonométricas, vamos a ver lo que es la ley del seno, la ley del coseno, y infortunadamente no podemos alcanzar a ver ecuaciones trigonométricas. A mí este tema de trigonometría para mí es lo mejor. A mí me fascina la trigonometría, me encanta. Es súper bonito, es súper chévere hacer todo esto. Es importante conocer estas razones trigonométricas. Entonces nos dice, las razones trigonométricas son las relaciones entre los catetos o los lados. Esto es un cateto y esto es otro cateto, ¿cierto? Y esta es la hipotenusa. Entonces, es la relación entre los lados de un triángulo rectángulo que determinan sus ángulos. Acuérdense que yo les estaba diciendo
Si tienen dudas con esto de los triángulos, por favor vean el video de la clase de ayer. ¿Listo? Entonces, yo tengo un triángulo. A ver, ¿dónde hay un triángulo? Algo que sea triangular. Una escuadra puede ser triangular, pero yo no tengo una escuadra. ¡Ah! Excelente, tengo que conseguir una escuadra. Entonces, algo triangular. Bueno, vamos a coger una hojita de papel. Voy a hacer esto acá. Perdón, ya les voy a mostrar. Que voy a cortar acá una hojita. Miren, tengo esta hoja, ¿cierto? Tengo esta hoja, es rectangular, pero la voy a cortar de manera que me salga un triángulo. Entonces, voy a cortarla acá. Listo. Entonces, miren acá. Tengo mi triángulo, ¿cierto? Este triángulo que tengo acá, resulta que este cateto va de arriba hacia abajo, está derechito. Y el cateto de aquí a acá es todo acostadito y también está derechito. Pero tengo otro que es la diagonal, que es la hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, miren lo que voy a hacer. Acá, cuando tengo esta situación tan derechita, quiere decir que esto de acá tiene una apertura. Acuérdense lo que yo les decía de la apertura. ¿Listo? Tengo las tijeras acá, pero las tijeras se van a ir abriendo. Y si está así de derechito, aquí en este espacio hay un ángulo, una apertura de 90 grados. Entonces, siempre eso va a medir 90 grados. Quiere decir que a ese ángulo se le llama recto. Ángulo recto. ¿Listo? Esa sí es mi letra real, no la que ven en el computador. Entonces, miren el ángulo recto, se forma acá. ¿Listo? Miren la apertura aquí, esto es un ángulo recto. ¿Listo? Entonces, este es un cateto y este es un cateto. En un ejercicio me pueden pedir que encuentre, me van a dar de pronto el ángulo de acá o me van a dar el ángulo de acá, ¿cierto? Entonces, hay unos símbolos para esos ángulos. Entonces, si me da el ángulo de acá, que va a ser este rojo. Profe, se nos fue la luz. Ay, caramba. O sea, que pierden el internet. Perdemos la vista. No, mire. ¿Qué pierde? Entonces, miren acá. Este es otro ángulo. Este ángulo se puede representar de diferentes maneras. A este ángulo lo podemos llamar alfa, lo podemos llamar beta, lo podemos llamar teta. ¿Listo? Hay muchas formas de llamar los ángulos, hay muchos símbolos. Entonces, acá también hay otro ángulo. ¿Listo? Este ángulo lo vamos a marcar de color azul. Miren.
Entonces yo tengo que mirar cuál de los dos ángulos me están pidiendo. Perdón, cuál de los dos ángulos me están dando. Si me dan el ángulo rojo o si me dan el ángulo azul. Entonces, este es el cateto, este es el otro cateto. Este cateto de este lado, si se dan cuenta, está junto al ángulo rojo. O sea, está el ángulo rojo pegadito, está el cateto. O si me dan el ángulo azul, está la hipotenusa y este es el cateto que está pegadito al ángulo azul. ¿Listo? Entonces, en la trigonometría me hablan de algo que se llama el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, tenemos dos catetos, ¿cierto? Tenemos un cateto en verde. Uy, no, pero perdón, este no se ve. Tenemos un cateto en naranja. Y tenemos un cateto en fucsia. Miren que tengo dos catetos. Un cateto que es este, está de color naranja, y el otro cateto es este que está de color rosadito, fucsia. ¿Listo? No, ese marca más que el otro. Bueno, entonces, miren que el ángulo rojito está pegado al cateto naranja. Como el ángulo rojo está pegado al cateto naranja, a este cateto naranja lo voy a llamar cateto adyacente. Adyacente porque está pegado al ángulo. ¿Listo? Pero miren que estoy hablando del ángulo rojo. Estoy hablando solo de este ángulo rojo. Este ángulo rojo está lejos o no está pegado al cateto de acá. No está pegado a este cateto rosadito. Entonces, como están al otro lado, a este cateto que no está junto al ángulo, lo llamo cateto opuesto. ¿Listo? Este sería el cateto opuesto, porque este cateto no está al lado del ángulo. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar del ángulo azul. Miren el ángulo azul acá. En este caso, si este es el ángulo azul, ¿listo? Tengo el ángulo azul. El ángulo azul está al lado, pegadito, mírenlo, está juntándose con el cateto de aquí, de este lado, con el cateto rosadito. O sea que este cateto rosado es el cateto adyacente porque es el que está pegado al ángulo azul de acá. Pero miren que este es el otro cateto, entonces este ángulo, al frente del ángulo está el otro cateto, no se toca con este cateto, por lo tanto este cateto es el cateto opuesto al ángulo azul. ¿Listo? Entonces yo tengo que mirar cuáles son los catetos y cuáles son los ángulos que me están dando para poder saber si me hablan del cateto adyacente o si me hablan del cateto opuesto. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe, pues un poquito Dirimar. enredadita, pero bueno. Sí, Pero ya señora. más o menos clarito. Listo. Allá Sandra y familia. Yo me toca ver la clase mañana, profe, porque acá está resolviendo.
un asunto familiar. Pregúntale a Maye. No, sí, profe. Ahí vamos como las mulas, arrieras. Entonces, siempre tengan en cuenta esto. Miren que yo les estoy haciendo un triangulito en una hojita para que veamos un triángulo más real, no solamente dibujado en una hoja de cuaderno, lo que ustedes ven ahí. Esto es un triángulo cualquiera. En cualquier lugar podemos encontrar un triángulo o podemos simplemente verlo cuando vemos una puerta y la dividimos. Digamos que la puerta es la unión de dos triángulos. Una puerta es un rectángulo y un rectángulo es la unión de dos triángulos. Y ahí me quedó mi puerta. Si yo la divido, la parto, de este extremo al otro extremo me dan dos triángulos. Y tengo una puerta, tengo una mesa, ¿cierto? Entonces, acá tengo un triángulo, entonces lo que les digo, siempre tengo que mirar los lados. Puede que acá el triángulo esté dado de esta manera, ¿sí ven? Este lado está más largo, este está más cortico, puede estar de pie, pueden dármelo así, pueden dármelo así, así, da la misma, ¿cierto? Lo que yo tengo que saber es que este de acá siempre va a medir 90 grados. ¿Listo? Lo que me van a pedir es hallar el cateto, ¿cierto? Entonces, siempre me van a decir, es posible que me den siempre este ángulo o que me den este. Entonces, dependiendo si me dan este ángulo azul o si me dan el ángulo rojo, yo lo que tengo que hacer es identificar los catetos. Si me dan el ángulo rojo, el de acá es el cateto adyacente y el de acá es el cateto opuesto. Si me dan el ángulo azul, el de acá es el cateto adyacente y el de acá es el cateto opuesto. ¿Listo? Y eso es, por ahorita, eso es todo. Hasta ahorita vamos a dejar ahí, ¿listo? Vamos a cerrar acá clase, vamos a dejar hasta ahí. Y mañana ya vamos a empezar a trabajar las razones trigonométricas que vemos ahí. ¿Qué es eso del seno, el coseno, el tangente, la cotangente, la secante, la cosecante? ¿Qué es eso de CO, que es cateto opuesto? La H es la hipotenusa. CA, es decir, cateto adyacente, ¿listo? Por eso les estaba hablando que el ángulo, que la hipotenusa, que el cateto, que el otro cateto, que si el ángulo es este, el cateto adyacente es este, y que el cateto opuesto es este, que si el ángulo es este rojo, entonces este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Entonces, ángulo CA, cateto adyacente, CO, cateto opuesto. Ángulo azul, por ejemplo, CA, cateto adyacente, CO, cateto opuesto. ¿Listo? Y el de acá en diagonal es la hipotenusa. Es lo mismo que ustedes tienen en la guía, lo que están viendo ahí. Es exactamente lo mismo, sino que acá ya tenemos un triangulito. ¿Listo? Si les queda más fácil o algo, háganse un triangulito como este y márquenlo de esta manera para que lo entiendan mejor. Si quieren hacerlo, no es que sea tarea, sino pues para que lo puedan entender un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí, mis niñas. Con eso mañana podemos entrar ya a trabajar un poco más a fondo lo que son las razones trigonométricas para poder desarrollar los ejercicios propuestos por acá de estos triángulos para hallar, esto es teta. A ese símbolo se le llama teta. A este símbolo se le llama beta. Entonces tenemos ángulo teta o ángulo beta. Nos va a tocar hallar el seno, el coseno, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo teta. Lo mismo,
del ángulo beta, acá del ángulo teta y acá también del ángulo teta. ¿Listo? Acá, mejor dicho, hoy Dirimar habló de las tetas y vea que hablamos de solo senos y tetas. Bueno, entonces...